Un día al volver del trabajo me encontré a mis padres y a mi hermana en la casa que acababa de comprar. Entonces mi hermana anunció que se mudaba a vivir conmigo. Así que cambié todas las cerraduras, tiré todas sus cosas a la basura y corté toda relación con mi familia. Mi nombre es Kendra, y esta casa fue la primera cosa que construí enteramente por mí misma. La compré con años de sueldos ahorrados, decisiones cuidadosas, y un nivel de independencia que luché arduamente por conseguir. Había planeado contárselo a mi familia con el tiempo, cuando me sintiera preparada. Para mí, este hogar representaba más que un lugar para vivir. Era la prueba de que podía crear algo propio, sin tener que esperar la aprobación de nadie. Esa mañana, cuando entré en el camino de entrada y vi el coche de mis padres aparcado fuera, intenté convencerme de que simplemente podrían estar de paso. Pero en el momento en que entré, cualquier pensamiento esperanzador desapareció. Estaban de pie en mi sala de estar con mi hermana mayor, Lena. Mi madre inspeccionaba en silencio los armarios de la cocina, mi padre evaluaba la distribución, como si ya estuviera decidiendo que se debía cambiar, y Lena, de pie en el centro de la habitación, se comportaba como si fuera la dueña. Se giró hacia mí no con sorpresa, sino con una tranquila certeza, como si todo hubiera sido ya arreglado. Su voz fue firme cuando habló. Este lugar me viene bien. Me mudaré este fin de semana. No había pregunta en su tono, ni una pausa para medir mi reacción, ni un esfuerzo por preguntar si yo estaba de acuerdo. Era una decisión, presentada como un hecho, tomada sin mí sobre algo que era mío. Supe que si discutía en ese mismo momento, se interpretaría como que yo era la difícil, en lugar de estar defendiendo lo que me pertenecía. Así que me quedé en silencio, observé y recordé cada palabra y cada expresión. Esa noche cambié todas las cerraduras de la casa, y ahí es donde todo comenzó de verdad. Antes de seguir, quiero saber qué piensan. Si su propia familia entrara en su casa y la reclamara como suya sin preguntar, ¿qué harían? Compartan su respuesta en los comentarios. Crecí en una familia de 4 personas, con mi madre, mi padre y mi hermana mayor, Lena. Desde fuera parecíamos una familia estable y corriente del tipo que podrías cruzarte en el supermercado y asumir que todo estaba bien. La verdad era más silenciosa, menos visible, y se asentaba en las pequeñas decisiones que la gente toma sin pensar. Desde muy joven, Lena fue la que preocupaba a mi madre. Mi madre siempre decía que Lena era sensible y se abrumaba con facilidad, que la vida le pesaba más que a la mayoría de la gente. Cada vez que ella tenía dificultades, toda la casa se ajustaba para hacer espacio a sus sentimientos. Mi madre reorganizaba planes, hablaba con los profesores en su nombre y suavizaba las consecuencias de sus errores. Cuando yo preguntaba por qué las reglas parecían ser diferentes para ella, mi madre siempre tenía una explicación que en la superficie sonaba razonable. Decía, Lena simplemente necesita más apoyo, tú eres lo suficientemente fuerte como para manejar las cosas por tu cuenta, y no sería justo esperar lo mismo de ambas. Escuché esas palabras tantas veces que al final dejé de cuestionarlas. Mi padre no hablaba mucho de estas cosas. Se sentaba en silencio en la mesa mientras mi madre explicaba por qué Lena podía saltarse otra responsabilidad, o porque tenía sentido que ella recibiera una ayuda que yo no recibía. Su silencio no era ruidoso ni dramático. Era el tipo de silencio que sugiere acuerdo, simplemente porque evita el conflicto. Aprendí muy pronto que ponerme del lado de mi madre era el camino más fácil para él, y que mis sentimientos no iban a ser defendidos en ese frente. Así que me adapté. Si quería algo me las arreglaba para ganármelo yo misma. Cuando quise dinero para mis gastos en el instituto, encontré un trabajo a tiempo parcial en una pequeña cafetería, en lugar de pedirlo. Cuando necesité libros de texto en la universidad, los compraba de segunda mano por internet y los revendía al final del semestre. Cuando me mudé amueblé mis apartamentos lentamente, un artículo a la vez, comprando siempre solo lo que podía permitirme. Nunca sentí resentimiento por proveerme a mí misma. Lo que dolía era la forma en que se esperaba que lo hiciera, como si la independencia me hubiera sido asignada, en lugar de elegida. Esto moldeó la forma en que me veía a mí misma. Aprendí a mantener mis logros en silencio porque la emoción podía confundirse con presunción. Aprendí a no pedir ayuda, porque la respuesta ya estaba decidida antes de que yo abriera la boca.
Lena, mientras tanto, construyó su vida con el apoyo al que estaba acostumbrada. El alquiler del apartamento ayudado por mis padres, las facturas pagadas sin discusión, los consejos dados antes de que los pidiera. Si cambiaba de opinión sobre un trabajo, siempre había paciencia para la transición. La frase de mi madre, la que había oído durante toda mi infancia, la siguió también en su vida adulta. Lena solo necesita más ayuda para navegar por la vida. Las palabras nunca cambiaron. Solo lo hicieron las circunstancias. Mi decisión de comprar una casa vino de un lugar tranquilo dentro de mí, que había existido durante años. No fue una rebelión. No fue una competición. Fue simplemente la primera vez que me permití tener algo que me perteneciera por completo. Quería un espacio donde no tuviera que interpretar el papel que se me había asignado. Un lugar donde no necesitara minimizarme para que otra persona pudiera estar cómoda. Quería la certeza de que nadie, dentro de esas paredes, pudiera decidir nada por mí. La casa se convirtió en un límite que nunca antes se me había permitido tener. Y creí que una vez que creara ese límite sería respetado. Estaba equivocada. Unos meses antes de que todo se desarrollara, mi vida transcurría a un ritmo tranquilo y constante. Trabajaba a tiempo completo en una pequeña clínica veterinaria en Maple Grove, un lugar donde conocía cada rutina y cada sonido de memoria. La clínica no era grande, pero tenía una calidez que hacía que las largas horas valieran la pena. Pasaba la mayor parte de mis días cuidando animales, hablando con los dueños y vigilando a mi perro, Harvey, que a menudo se quedaba en la oficina conmigo. Harvey era un perro mestizo con orejas suaves y una expresión paciente. Y tenerlo cerca hacía los días más amables. Durante ese tiempo había empezado a sentir un sutil cambio dentro de mí. No fue una revelación dramática, sino una creciente conciencia de que quería un espacio que reflejara quién era yo. Mi apartamento era pequeño y temporal. Se sentía como un lugar por el que estaba de paso, en lugar de un lugar donde vivía. Quería un hogar con espacio para respirar, y un jardín donde Harvey pudiera correr sin correa. Empecé a buscar, lentamente al principio, más por curiosidad que por intención. Una mañana después del trabajo conduje por varios barrios sin un plan claro. Maple Grove tenía calles bordeadas de árboles viejos, que formaban sombras lentas sobre el pavimento. Cuando giré en una calle tranquila, cerca de los límites del pueblo, vi una casa con un pequeño jardín y una verja abierta. Aparqué, salí del coche y caminé hacia el patio trasero. El espacio era sencillo, silencioso, y estaba bordeado por altos arbustos que creaban una sensación de privacidad. Harvey olfateó la hierba y se quedó en medio del jardín, como si lo estuviera reclamando. La escena se instaló en mí con una facilidad sorprendente. Había encontrado algo que sentía que podía ser mío. Organicé una visita para más tarde esa semana. El interior era modesto, pero estaba lleno de una suave luz de tarde que se movía por el suelo en amplias formas. Las habitaciones no eran grandes, pero se sentían equilibradas. Podía imaginarme despertando allí, preparando café allí, volviendo después de largos días en la clínica y sintiendo una sensación de restauración. La decisión no se sintió apresurada. Se sintió como un reconocimiento. Los pasos prácticos vinieron después. Solicité una hipoteca, reuní documentos y hablé con el banco. Utilicé mis propios ahorros para el pago inicial, ahorros acumulados a través de años de presupuesto cuidadoso y disciplina silenciosa. Seleccioné cada mueble lentamente, centrándome en cómo cada artículo hacía sentir el espacio. Compré una mesa de cocina de segunda mano y la restauré yo misma por las tardes. Elegí cortinas que suavizaban la luz del sol. Coloqué la cama de Harvey cerca de la puerta trasera, para que pudiera vigilar el jardín cuando quisiera. Estas decisiones no fueron grandiosas ni caras. Fueron reflexivas, moldeadas por el deseo de construir un lugar donde no necesitara hacerme más pequeña. No se lo conté a mi familia. La elección fue deliberada. Había aprendido muchos años atrás, que involucrarlos en mis decisiones a menudo significaba perder el control sobre ellas. Quería experimentar la creación de un hogar sin explicaciones ni comentarios. El silencio me dio responsabilidad y la responsabilidad me dio paz. A medida que pasaban los días, cuidaba la casa como si fuera parte de mí.
Barría los suelos cada tarde, podaba los arbustos, limpiaba las ventanas hasta que la luz del sol se movía claramente a través del cristal. Harvey me seguía de habitación en habitación, acomodándose donde quiera que yo me detuviera, como si reconociera que algo significativo estaba teniendo lugar. Por primera vez sentí una tranquila sensación de pertenencia, no a una persona, ni a una expectativa, sino a un espacio que yo había elegido y moldeado. La casa no era grande, pero contenía algo que nunca antes se me había permitido. Contenía espacio para mí. Sucedió un tranquilo miércoles por la tarde, cuando acababa de volver del trabajo y me estaba acomodando en el ritmo familiar de preparar té en la cocina. El timbre de la puerta comenzó a sonar repetidamente, no con un patrón paciente o considerado, sino con una insistencia rápida que se sentía como si alguien estuviera golpeando directamente contra mis costillas. Revisé la cámara en mi teléfono y vi a mis padres de pie en el porche, con Lena a su lado. No hablaban, solo esperaban, como si su sola presencia debiera ser explicación suficiente. Abrí la puerta, porque ignorarlo solo habría llevado a una mayor escalada. En el momento en que la puerta se movió, aunque fuera ligeramente, pasaron junto a mí y entraron en la casa. No me miraron, ni preguntaron si era un buen momento. Se sentía como si creyeran que el espacio ya les pertenecía, y yo era simplemente alguien que mantenía la puerta abierta. Lena comenzó a pasear por la sala de estar, pasando los dedos por el respaldo del sofá, abriendo las puertas de los armarios y mirando las fotografías que yo había colocado cuidadosamente en las estanterías. No hizo comentarios amables. Inclinó la cabeza con una leve sonrisa, que llevaba el peso de una larga familiaridad. Dijo que la distribución era sosa, que las habitaciones se sentían pequeñas y que al patio trasero le vendría bien un mejor mantenimiento. Las palabras no eran agresivas, pero el tono estaba cargado de posesión, como si estuviera evaluando lo que pronto sería suyo. Mamá caminó detrás de ella y dijo que era agradable que yo hubiera encontrado un lugar lo suficientemente espacioso para todos. Su voz tenía la suavidad de una decisión ya tomada. Le dije que la casa era mía, y que la había comprado para vivir yo sola. Ella sonrió de la manera en que alguien sonríe no porque esté de acuerdo, sino porque no cree que haya nada que discutir. Dijo que Lena necesitaba estabilidad y que esta casa se la ofrecería. Lo enmarcó como algo natural, algo que yo ya debería haber entendido sin que me lo dijeran. Papá se quedó cerca de la entrada, con las manos en los bolsillos, silencioso como siempre. Su silencio se había convertido en una forma de complicidad a lo largo de los años. Lena continuó su recorrido, entrando en el pasillo y examinando el segundo dormitorio. Se demoró en el umbral más de lo necesario, asintiendo para sí misma como si confirmara un plan privado. Dijo que esta habitación sería perfecta para su espacio de trabajo. Le recordé suavemente y sin levantar la voz, que esta casa me pertenecía. Ella respondió con una risa, casual y despectiva, como si yo hubiera dicho algo adorablemente ingenuo. Cuando se preparaban para irse, Lena se detuvo cerca de los pequeños ganchos al lado de la puerta principal, donde yo guardaba las llaves de repuesto. Miró el juego de llaves sin dudarlo y tomó una. No preguntó. No me miró en busca de aprobación. Guardó la llave en su bolso y anunció que se mudaría durante el fin de semana. La afirmación fue hecha con la certeza de alguien que creía que nadie la detendría. Mamá asintió como si el asunto estuviera zanjado, y papá evitó mi mirada. Me quedé quieta con las manos apoyadas en el respaldo de una silla del comedor, y permití que el silencio creciera entre nosotros. No levanté la voz. No supliqué. Repetí que la casa era mía, y que las decisiones sobre ella eran mías. Lena lo ignoró y me dijo que no fuera dramática. Se fueron, dejando el aroma de la familiaridad y la intrusión flotando en el aire. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, la casa se sintió alterada. No físicamente, sino de la manera invisible en que un lugar cambia cuando los límites se cruzan sin permiso. Me quedé en la quietud, respirando lentamente para no romper la calma con la ira. Sabía que tendría que actuar. Y también sabía que no habría lugar para la vacilación. La mañana siguiente llegó sin ninguna advertencia del límite que estaba a punto de ser cruzado. Había salido temprano para el trabajo, llevando a mi perro Harvey a un corto paseo por las tranquilas calles de Maple Grove antes de dirigirme a la clínica. El día se sentía ordinario, estable, del tipo que generalmente pasa sin dejar marca.
Sin embargo, cuando regresé a casa a última hora de la tarde, noté un camión de mudanzas estacionado cerca de la acera, frente a mi casa. Mi corazón dudó por un momento, antes de que la realidad se recompusiera con clara intención. Lena estaba allí de pie en la entrada, dirigiendo a dos hombres que estaban sacando un tocador y varias maletas grandes de la parte trasera del camión. Tenía una de mis llaves de repuesto en la mano, y caminó hacia la puerta como alguien que llega a un lugar que ya le pertenece. Me acerqué y le pregunté qué estaba haciendo, aunque la pregunta se sentía innecesaria. Lena respondió con un tono de ligereza que disfrazaba determinación. Dijo que se estaba adelantando a la mudanza, porque quería que la habitación se sintiera cómoda antes del fin de semana. Insertó la llave en la cerradura, abrió la puerta y entró. La acción fue tan casual, tan despreocupada por la idea de que el permiso debería importar, que el aire a nuestro alrededor pareció tensarse. La seguí dentro de la casa y encontré la sala de estar en plena transición. Había reorganizado el sofá y la mesa de centro, colocado sus cajas a lo largo de la pared del pasillo, y estaba poniendo sus botes de maquillaje sobre la mesa del comedor. El espacio se había alejado de mí, como si alguien hubiera metido la mano en el centro del hogar y hubiera cambiado la dirección de su pulso. Le pedí que se detuviera. Hablé con claridad, eligiendo cada palabra con cuidado porque sabía que la ira solo alimentaría su confianza. Le recordé que esta casa no era una propiedad compartida, que la había comprado yo misma, que no estaba de acuerdo con que ella viviera allí. Ella sonrió de una manera que sugería que ya había predicho mi reacción, y la había descartado. Dijo que mamá le había dicho que yo eventualmente lo entendería, que siempre exagero con el espacio personal, y que la familia debería permanecer unida cuando una persona tiene los medios para ayudar. Las palabras se sintieron como una historia que había sido ensayada mucho antes de este momento. Le dije que la comprensión no era el problema. El respeto lo era. Por primera vez ese día, su sonrisa se desvaneció. Sin embargo, no retrocedió. Continuó abriendo cajones, moviendo objetos y doblando su ropa sobre la cama en el segundo dormitorio. La tensión no estalló en gritos, pero se instaló profundamente en las paredes. Salí de la casa para dejar que el aire se calmara y volví más tarde por la noche. Para entonces, la casa me parecía extraña. Ya no reflejaba tranquilidad y privacidad. Reflejaba intrusión. Esa noche mi mejor amiga Lie me visitó después de que la llamara. Lie y yo nos sentamos en la mesa de la cocina mientras Harvey yacía cerca de nuestros pies. Le expliqué lo que había pasado. Cada detalle, cada palabra que se había dicho, Lie escuchó sin interrumpir, con su expresión serena. Finalmente dijo que los límites solo tienen valor cuando se protegen. Me dijo que el silencio ya no era un acto de paz, sino una invitación a ser borrada dentro de mi propia vida. Sus palabras no encendieron un repentino estallido de furia. En cambio, se asentaron dentro de mí con una tranquila certeza. Me di cuenta de que si permitía que esto continuara, perdería más que una casa. Perdería el único lugar donde podía existir sin ser eclipsada. Sabía lo que tenía que hacer. La decisión fue final antes incluso de que la dijera en voz alta. No compartiría mi hogar. Actuaría, y no me disculparía por reclamar lo que ya era mío. La mañana llegó en silencio sin vacilaciones ni dudas. Me desperté con un sentimiento que se había asentado durante la noche, una firme convicción de que no habría más discusiones ni compromisos. La casa estaba en silencio y el aire transmitía una sensación de claridad que no había experimentado en mucho tiempo. Caminé hacia la cocina, preparé café y me tomé un momento para observar cómo la luz del sol se posaba en el suelo. Me recordó que este espacio se suponía que era mío, un lugar moldeado por mis elecciones, en lugar de por expectativas que pertenecían a otra persona. Terminé mi café, cogí el teléfono e hice la primera llamada. El cerrajero respondió al segundo timbre. Le expliqué que necesitaba que reemplazaran todas las cerraduras, incluyendo la puerta principal, la puerta trasera y la entrada del garaje. Pedí la cita más temprana disponible, y llegó antes del mediodía. Mientras trabajaba, me quedé cerca, observando cómo se retiraba cada cerradura vieja y se colocaba en una pequeña bandeja de metal. El sonido del destornillador y el movimiento silencioso de las herramientas se sintieron como el deshacer de algo que se había estado infiltrando en mi vida sin permiso.
El cerrajero no hizo preguntas y yo no ofrecí explicaciones. Cuando terminó me entregó 2 llaves nuevas y me mostró cómo funcionaba el nuevo mecanismo de cierre. Le di las gracias y pagué por el servicio. No hubo vacilación ni culpa, solo alivio. A continuación, contacté a un servicio local de retirada de enseres para sacar las pertenencias de dentro de la casa. No clasifiqué los objetos por sentimiento o importancia porque, para empezar, no pertenecían a este lugar. El equipo llegó con un camión grande y guantes gruesos, y les indiqué cada mueble, cada caja y cada artículo personal que Lena había traído a mi hogar. El tocador, las maletas, la ropa, los frascos de perfume, dispuestos como pequeñas reivindicaciones de territorio. Todo fue sacado de la casa. El movimiento fue constante y deliberado. No había ira en la decisión, y no sentí crueldad en la acción. Simplemente reconocí que si permitía que estos objetos permanecieran, la intrusión permanecería con ellos. Los artículos fueron llevados al punto limpio comunitario, cerca del sitio de recolección local. Observé cómo se cargaba la última caja en el camión. La casa gradualmente se sintió más ligera. Los muebles de la sala volvieron a su lugar original. El pasillo se despejó de nuevo. El segundo dormitorio recuperó su silencio. Caminé lentamente por cada habitación, dejando que mis pasos fueran el recordatorio de que yo vivía aquí, que me había ganado el derecho a dar forma a mi propio entorno. Harvey me siguió apoyando su cabeza contra mi pierna cuando me detuve, como si ya entendiera el cambio que había tenido lugar. No llamé a Lena. No le envié un mensaje. No contacté a mamá ni a papá. Cualquier explicación que pudiera ofrecer ya existía en el silencio que había mantenido durante años. Ellos habían interpretado el silencio como un acuerdo. Hoy, el silencio significaba una conclusión. El límite había sido trazado con acciones, no con súplicas o negociaciones. Por primera vez sentí una propiedad que se extendía más allá de la estructura física de la casa. Era la propiedad de mis decisiones, mi voz y mi espacio en el mundo. Cuando la casa estuvo limpia y el aire se sintió quieto de nuevo, me senté en la sala de estar y me permití respirar en la tranquilidad. No siguió la ansiedad. No volvió la duda. El día avanzó sin conflicto porque el conflicto ya se había resuelto dentro de mí. No quedaba nada por discutir. No esperé una disculpa ni una confrontación. Ninguna de las dos era necesaria. Simplemente esperé a que llegara el domingo. El domingo llegó con un cielo que no contenía promesas. El aire exterior estaba sin viento y pesado, casi expectante, como si el propio día entendiera que algo, largamente esperado, estaba a punto de tomar forma. Pasé la mañana doblando la ropa y dándole el desayuno a Harvey, moviéndome a un ritmo pausado. Cada movimiento se sentía intencional, como si el ritmo del día dependiera enteramente de la constancia de mi respiración. No quedaba miedo dentro de mí, solo claridad, del tipo que se asienta después de que la tormenta ya ha pasado. Justo antes del mediodía, oí el sonido de un coche entrando en el camino de acceso. Los neumáticos rodaron sobre la grava con una confianza familiar. No necesité mirar fuera para saber quién era. Luego vino el primer intento en la puerta. Un giro firme del pomo, seguido de quietud cuando no se abrió. Una pausa, breve y aguda. Luego otro intento más enérgico. Momentos después oí la voz de Lena, elevada en una incredulidad envuelta en indignación, que provenía de un lugar mucho más antiguo que este momento. Caminé hacia el pasillo en silencio, deteniéndome donde sabía que no podía verme, y escuché cómo pasaba de la incredulidad a la acusación. Gritó que yo estaba siendo ridícula, que esta casa era para todos nosotros, que yo era una egoísta por cambiar las cerraduras sin avisar. Su voz golpeaba la puerta con la misma insistencia que había usado para golpear mis límites durante toda mi vida. El hecho de que no pudiera entrar no era simplemente un inconveniente. Era una interrupción del orden que ella creía permanente. Los golpes se hicieron más fuertes. Luego los puñetazos. Luego su voz llamándome por mi nombre una y otra vez con un tono que intentaba combinar autoridad, incredulidad y ofensa. No respondí. Finalmente el timbre sonó en una repetición frenética, un sonido que antes me habría inquietado. Ahora, era simplemente ruido. Mi teléfono se iluminó con llamada tras llamada.
Primero de mamá, luego de papá, luego una solicitud de llamada grupal familiar. Dejé pasar cada llamada. Finalmente respondí a una. La voz de mamá era cortante y urgente, como siempre se ponía cuando defendía a Lena. Exigió que abriera la puerta y me disculpara. Papá añadió que debería dejar de ser tan dramática. Sus palabras formaban un guión que yo conocía desde la infancia, pulido, ensayado, incuestionable. Solo dije una frase en voz baja y sin amargura. Esta es mi casa, y ella no vive aquí. Hubo un silencio del tipo que se abre como una distancia que no se puede volver a cruzar. Luego mamá exhaló, larga y decepcionada. Colgó sin decir una palabra más. Unos minutos más tarde, Lena dejó de golpear la puerta. El repentino silencio fue más pesado que los gritos. Esperé allí, escuchando sus pasos mientras se alejaba de la casa. El motor de su coche rugió, y luego se desvaneció calle abajo. No miré por la ventana. Esa tarde ella publicó en las redes sociales largos párrafos sobre traición, sobre cómo yo había abandonado a la familia, sobre cómo había sido expulsada de su legítimo hogar. Los comentarios llegaron rápidamente, algunos comprensivos, otros confundidos, algunos ávidos de drama. Nada de eso importaba. Bloqueé su cuenta, luego bloqueé la de mamá, luego la de papá, y luego el chat grupal. No hubo anuncio ni discurso final, solo el silencioso clic de la desconexión. Caminé hacia la puerta principal. Harvey me siguió, sus pasos suaves contra el suelo. Puse mi mano contra la madera por un momento, sintiendo su peso sólido. Luego cerré la cerradura suavemente, el sonido pequeño pero final en la quietud de la casa. No quedaba nada por reabrir. La puerta estaba cerrada. Poco a poco me enteré de las novedades a través de los márgenes de personas que antes rondaban a mi familia. Nada me llegó directamente porque había eliminado todos los canales que una vez nos conectaron. Aún así, las noticias tienen una forma de viajar cuando una tormenta se ha formado en otro lugar. Lena perdió su trabajo primero. La publicación que había escrito sobre mí se difundió rápidamente, no de la manera justa y triunfante que ella esperaba, sino de una forma que expuso su sentido de merecimiento. Sus compañeros de trabajo reconocieron el comportamiento. Su supervisor vio el trato que daba a los demás reflejado en sus propias palabras. En una semana, le pidieron que se fuera. Ella insistió en que era injusto. Insistió en que era la víctima, pero nadie la apoyó esta vez. La audiencia que creía poseer se había retirado en silencio. Mis padres intentaron sostenerla. La defendieron como siempre lo habían hecho, con urgencia, excusas y sacrificio financiero. Sin embargo, las deudas que ella había ignorado antes comenzaron a acercarla. Tarjetas de crédito, pagos del coche, el contrato de alquiler que había firmado impulsivamente. Vendieron el barco de pesca de mi padre. Luego vendieron un terreno que mi madre había heredado de su abuela. Sus voces comenzaron a sonar tensas en las historias que finalmente me llegaron, como si estuvieran aprendiendo demasiado tarde que la responsabilidad no se puede transferir para siempre. Cada acción tiene un coste. Cada persona, al final, debe cargar con su propio peso. No asistí a las reuniones familiares que siguieron. No expliqué mi ausencia. No ofrecí el cierre que ellos esperaban. No quedaba nada que negociar. Nada que reparar. Una puerta cerrada permanece cerrada cuando la persona del otro lado es finalmente libre. La vida se instaló en un ritmo tranquilo para mí. Me despertaba temprano, preparaba café en mi cocina y observaba la luz tocar las paredes que me pertenecían por completo. Llevaba a Harvey, mi perro, a largos paseos por el barrio, donde el aire se sentía amplio y abierto. Mi hogar permanecía organizado exactamente como yo quería, cada objeto colocado con cuidado. Cada habitación reflejando la estabilidad que una vez creí imposible. No había llamadas repentinas, ni pasos entrando sin ser invitados, ni sombras de expectativas colgando en las esquinas. El silencio no era solitario. Era pacífico. Era ganado. Era mío. Aprendí a existir sin ser observada, sin que me quitaran nada, sin ser definida por la comparación. Respiraba y la respiración se sentía plena. No miré hacia atrás.
Los límites no son crueldad. Son el acto de volver a uno mismo después de años de ser desgarrado. Son el reconocimiento de que el amor sin respeto no es amor en absoluto. Aprendí que proteger mi paz no me hacía insensible. Me hizo estar despierta. Me hizo estar completa. La puerta que cerré no fue un castigo. Fue un comienzo.